Como ven, bueno, nuestro hermano Marco acaba de regresar de Chile y tuvo un muy buen tiempo y una muy buena enseñanza en Chile. Y nuestro hermano Jeff pues no se encuentra, entonces tengo el privilegio de traer la palabra de Dios esta noche. Así que agarrémonos y que me agarren a mí en los nervios. Ok, bueno, pues esta noche vamos a hablar otra vez de algunos de los fundamentos de los que estamos hablando repetidamente todo este año. Nuestro hermano Marco nos ha estado enseñando sobre los fundamentos. Hemos visto las cualidades de nuestro Dios, hemos visto cada uno de los fundamentos y a través de todo este tiempo, hasta que termine el año, nuestro hermano Marco va a estar predicando de los fundamentos. Bueno, esta noche yo quise titular este mensaje: La muerte y resurrección de Cristo, fundamento principal. Y vamos a ver eso por qué, ¿verdad? El mes pasado, y yo creo que no solamente en Estados Unidos, sino también en los países latinoamericanos, se celebra la muerte y resurrección de Cristo, ¿verdad? Lo que llamamos la Pascua, ¿verdad? Y aquí se suele celebrar, bueno, las familias se juntan, tienen un buen tiempo. En nuestros países latinoamericanos, pues como la mayoría, yo pienso que no son cristianos, ¿verdad? Hacen sus fiestas y se ponen, hay muchos accidentes y pasan algunas de las cosas que no queremos mencionar, ¿verdad? Pero en realidad, es algo que se celebra cada año. Cada año se celebra la muerte y resurrección de Cristo. En México y en los países latinoamericanos se enfatiza más el Viernes Santo, que es la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En los Estados Unidos se enfatiza más la resurrección de Cristo, que es el domingo, ¿verdad? Entonces, en realidad es sumamente importante las dos cosas, pero una vez que ya pasa todo esto, que es la Semana Santa que se llama, el resto del año nos olvidamos. Se olvida totalmente esto. Se olvida que el Señor Jesucristo lo que hizo en la cruz por nosotros y el hecho que Él haya resucitado. Entonces, pero la muerte y resurrección de Cristo es el fundamento principal de nuestra salvación. Eso es el fundamento que yo quería hablar de esta noche. Es el fundamento principal de todo esto que Dios ya lo tenía predestinado desde que Él formó este mundo, desde que formó al ser humano. Él ya lo tenía predestinado. Es algo sumamente que si esto no hubiera sucedido, si el Señor Jesucristo no hubiera llegado, no hubiera roto esas cadenas que estaban bajo la ley, Él no hubiera resucitado, nosotros no fuéramos salvos de la manera que somos salvos, ¿verdad? En el pasado, en el Antiguo Testamento, vivíamos bajo la ley y el que quebraba la ley era ¿qué? Era apedreado y muerto, ¿verdad? Nadie podía vivir bajo la ley. Y por eso vino el Señor Jesucristo, murió por nosotros, nos dio salvación y vivimos bajo la gracia, ¿verdad? Entonces, y eso es fundamental en la vida del cristiano. Sin la gracia de Dios, nosotros, pasaríamos, yo pienso que en un pozo sin fondo, la verdad. La muerte y resurrección de Cristo influyen mucho en nuestra salvación. Y vamos a ver en esta noche en Primera de Pedro 1, 2 al 9. Y Pedro realmente lo enfatiza muy bien. Y él empieza aquí diciéndole a los expatriados, ¿verdad?, que están en las provincias romanas. Primera de Pedro, yo mismo lo encuentro. Dice, para dar un poco de
En el primer capítulo, en el primer versículo dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersación en el Ponto, Galacia y Capadocia, Asia y Bitinia. Y luego en el capítulo número 2, en el versículo número 2, dice: elegidos, les está diciendo a estos hermanos, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados, ¿con qué? Con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. El apóstol Pedro en su primera carta nos recuerda que la resurrección de Cristo tiene una relevancia pasada, presente y futura, ya que influye en nuestra salvación, en nuestro gozo, a pesar de las dificultades, en nuestra esperanza eterna. En el primer capítulo, Pedro resume el papel de la Trinidad. Aquí vemos, en el versículo número 2, vemos la Trinidad allí. Dice: elegidos según la presencia de Dios. Ahí está nuestro Dios primero, ¿verdad? Y cuando dice elegidos según la presencia, quiere decir que nosotros ya habíamos sido, Él no es que le haya agarrado esto de sorpresa, Él ya sabía que nosotros íbamos a ser elegidos desde un principio. En santificación ¿de quién? Del Espíritu. Allí tenemos al Espíritu Santo también. ¿Para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces, allí tenemos la Trinidad, ¿verdad? Quien no diga que Pedro no sabía explicar lo de Trinidad, allí está la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Fuimos elegidos por la presencia de Dios en santificación del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para obedecer y ser rociados en la sangre de Cristo. El término elegidos, hermanos, se basa más en aquello que se elige cuando es puro, cuando es algo bueno, cuando es algo que es apartado. No solamente tenemos que sentirnos elegidos, hermanos, cuando todas las cosas van bien, ¿verdad? A veces nos sentimos que solamente Dios nos ha elegido a nosotros y nos sentimos elegidos cuando nos sentimos que todas las cosas van bien, que en mi casa todo está bien, que en mi trabajo todo está bien, en la iglesia todo está bien, no hay problemas. Entonces nos sentimos que realmente somos apartados de Dios. Pero ¿qué tal cuando las cosas van mal? Cuando las cosas empiezan a irse por otro rumbo. Cuando hay problemas, cuando hay situaciones en nuestro vecindario, cuando hay situaciones en nuestro trabajo. Entonces allí es cuando a veces nosotros nos sentimos que realmente seremos hijos de nuestro Dios, o Dios me está separando de Él. A veces vienen pruebas muy fuertes, hermanos, y nosotros nos sentimos que realmente, ¿será que nuestro Dios me ha abandonado? Por supuesto que no, hermanos. No solamente nos tenemos que sentirnos elegidos cuando las cosas van bien, hermanos. No solamente, porque cuando las cosas no van bien, la mayoría de veces nos sentimos que no somos elegidos. Pero mire, luego dice, en santificación del Espíritu Santo. El creyente es producto del Espíritu Santo. Él nos convence de pecado. El Espíritu Santo nos convence. Por eso dice que somos producto del Espíritu Santo. Nos ayuda a arrepentirnos. El Espíritu Santo, cuando nosotros vamos a hacer algo mal o empezamos a maquinar, porque dicen que todo empieza aquí, ¿verdad? Cuando nuestra mente no está en un balance con las cosas de Dios y nos empezamos a declinar más hacia el pecado y empieza nuestra mente a maquinar, el Espíritu Santo, si nosotros estamos leyendo nuestra Biblia, si nosotros estamos en comunicación con nuestro Dios, el Espíritu Santo nos trae arrepentimiento, nos trae a ser mejores personas, nos da la fuerza para vencer el pecado. El Espíritu Santo también nos da la fuerza para vencer el pecado. Es que yo me quiero meter a robar un banco, pero el Espíritu Santo ahí está, diciéndote,
Si lo haces, ya sabes cómo te va a ir. O quiero hacer esto otro, o me quiero robar algo, o qué sé yo, ¿verdad? El Espíritu Santo nos convence de pecado. Nos da el deseo también, el Espíritu Santo también nos da el deseo de conocer más a Dios. ¿No es cierto? Si nosotros tenemos una relación con nuestro Dios, nosotros tenemos el deseo de conocerle más, de querer saber más de nuestro Dios, de querer saber las cosas de nuestro Dios. Somos más diligentes en la palabra de Dios. Y nos asegura que hemos sido perdonados. También el Espíritu Santo nos asegura que hemos sido perdonados. Realmente a veces pensamos que si hacemos algo, Dios no nos perdona. Pero Él es bueno y fiel para con nosotros. Y Él nos perdona. Así que el Espíritu Santo nos separa del mundo, nos renueva espiritualmente, nos purifica por medio de la palabra de Dios. Podemos aplicar esto a nuestra vida porque la Biblia es relevante. La Biblia no cambia, hermano. La Biblia ha sido y será igual hoy, mañana y siempre, hermanos. En 2 de Timoteo 2:13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamo mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Él está aquí diciendo también que somos ¿qué? Que Él nos ha escogido desde el principio. No era algo que Él no sabía. Él nos ha escogido desde el principio. ¿Para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Dios nos llama a obedecer, hermanos. A veces yo sé que es duro. Es duro obedecer. Pregúntenmelo a mí, ¿verdad? Es duro obedecer. En primer lugar, debemos obedecer a Dios, en el sentido de someternos en la palabra de Dios. Es duro someternos a la palabra de Dios, muy duro, pero debemos hacerlo, porque es la palabra de Dios. Y las cosas que hacemos bajo la palabra de Dios siempre salen bien. Y no procurar nuestra propia salvación. En segundo lugar, debemos obedecer a Dios en cuanto a nuestro comportamiento y forma de vida. La Biblia nos da instrucción de cómo nos debemos de comportar. En la Biblia podemos ver cómo debemos ir formando nuestra vida, cómo debemos ser un buen cristiano, cómo debemos de nosotros de representar a nuestro Dios. Aunque debemos vivir una vida de obediencia y mantenernos limpios de pecado, Dios sabe que esto no es posible perfectamente. Ninguno de nosotros lo vamos a poder hacer, vamos a decir, perfectamente. Porque entonces, ¿qué? Seríamos un Dios también, ¿verdad? No lo podemos hacer. Pero por eso la gracia de Él es suficiente para con nosotros. La gracia de Él es el que nos ayuda a salir adelante. Nunca vamos a hacer 100% perfectamente. No lo podemos hacer, nadie. Sería imposible. Pero si andamos en luz, hermanos, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. Nos limpia de todo pecado. Así que nosotros podemos ir ante la sangre de Cristo, nos limpia de todo pecado. Por eso ha sido sumamente importante y es fundamental la muerte de nuestro Señor Jesucristo y la resurrección de Él. No hay otra cosa más importante que lo que Él hizo en la cruz. La muerte y resurrección de Cristo son importantísimos, hermanos. Dios el Padre en su gracia nos elige, el Espíritu Santo nos aparta y el Hijo nos compra con su sangre. ¡Wow! La salvación es la base de nuestra relación de obediencia con nuestro Dios. La muerte de Cristo es esencial, hermanos, para la salvación. Sin ella,
obviamente no tendría sentido la resurrección. No habría sentido. Si nuestro Señor Jesucristo no hubiera muerto, no hubiera tenido ningún sentido que nuestro Señor Jesucristo hubiera resucitado. Tenemos un Salvador vivo. En el versículo 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La resurrección de Cristo hace posible nuestra salvación, y ya lo hemos estado diciendo, porque tenemos un Salvador vivo. No tenemos un Salvador muerto. Nuestro Señor vive. Y como Santo Tomás dicen, ¿verdad?, que no creía cuando él le vio, que dice, hasta no ver que vea tus heridas, voy a creer. ¿Por qué? Porque no creía que él había resucitado. Y él resucitó y anduvo todavía con sus discípulos y ascendió al cielo. Él está vivo, Él está aquí, Él está en todas partes, Él sigue vivo. La resurrección de nuestro Salvador es realmente eficaz para la vida de cada uno de nosotros. A través de la Biblia hemos visto muchos milagros que el Señor Jesucristo, nuestro Dios, ha hecho. Muchas cosas que han pasado. Es muy cierto que otros habían resucitado anteriormente. No sé si ustedes han leído sus Biblias, pero hay otras personas que han resucitado a través de la Biblia. Hay otras personas que ya habían resucitado. Miren, vamos a ver unos de esos. Por ejemplo, el hijo de la viuda de Sarepta, en Primera de Reyes 17:22. Y vamos allí a ir a Primera de Reyes 17:22. Y para tener un poquito de contexto, Elías está pidiendo que llueva a nuestro Dios, ¿verdad? Y después Dios lo manda a otra ciudad, a la ciudad de Sarepta, y luego allí encuentra una viuda que le da de comer. En el 19 dice, él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová, Dios mío, ¿aún la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo? Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Ahí está nuestra primera ejemplo. El segundo es el hijo de la Tsunamita. En Segunda de Reyes 4:35. Segunda de Reyes 4:35. También para tener un poco de contexto, en el versículo 30 dice, y dijo, madre del niño, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió, y Gehazi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, o sea, era como bastón, pero no tenía voz ni sentido, y así se había vuelto para encontrar a Eliseo, y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. Y viniendo Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando, él entonces cerró las puertas tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. El 35 dice, volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos.
Otro ejemplo. Si se acuerdan, los huesos de Eliseo, revive a un hombre allá en Segunda de Reyes 13:21. Segunda de Reyes 13:21. En el 20 dice, y murió Eliseo, acuérdense aquí, Eliseo muere, y lo sepultaron, y entrando el año vinieron bandas armadas moabitas a la tierra, allí donde habían sepultado a Eliseo, y aconteció que al sepultar a unos a un hombre, estas bandas estaban sepultando en el mismo lugar que había muerto Eliseo, súbitamente vinieron una banda de armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo, y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. ¡Wow! ¿Qué poder tenía Eliseo? Nuestro Dios, por medio de nuestro Dios, claro. Si ustedes se acuerdan, la hija de Jairo, allá en Mateo 9:25. Mateo 9:25, y vamos a ver estos ejemplos porque yo pienso que son importantes. Y si se acuerdan, aquí la hija de Jairo había muerto, y también una mujer toca, cuando va el Señor Jesús a ver a la hija de Jairo, toca la túnica del Señor Jesucristo y se cura también. Para dar un poco de contexto, dice, pero Jesús volviendo, en el 22, pero Jesús volviéndose y mirándola, dijo, te animo, hija, tu fe te ha salvado, y la mujer fue salva desde aquella hora. En el 23 dice, al entrar Jesús a la casa del principal, o sea de Jairo, vieron a los que tocaban flauta y la gente que hacía alboroto. Les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme, y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. ¡Wow! El poder de nuestro Dios. El hijo de la viuda de Naín, allá en Lucas 7:15. Lucas 7:15. Dice, cuando el Señor la vio, Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín, ¿se acuerdan? Dice en el 15, dice entonces, más bien en el 14, y acercándose tocó el féretro, o sea, llevaban ya a él, lo llevaban muerto, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. La muerte de Lázaro. Ustedes se acuerdan de la muerte de Lázaro en Juan 11:44. Y por último, la resurrección de Dorcas, allá en Hechos 9:40. Así que aquí tenemos varias de las personas que por medio de Dios han resucitado. Pero yo les digo algo. Pero ninguno de ellos ha hecho lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. Ninguno de ellos se menciona que su muerte, su resurrección fuera efectiva a favor de toda la humanidad. No solamente de los cristianos de aquel momento, no, para toda la humanidad, para todos nosotros. La muerte de Cristo y su resurrección se llegaron a convertir en la base o en el fundamento de la predicación de los apóstoles. Esa fue la base principal de esparcir la palabra de Dios. En 1 Corintios 15:4 dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. En el 14 dice, en el 17, en el 15 y el 17 dice, y si somos hallados falsos testigos de Dios,
porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Cómo es tan importante la muerte y resurrección de Cristo en la vida del cristiano? Sumamente importante. Si usted quita la resurrección de Cristo del cristianismo, usted no tiene cristianismo. No hay cristianismo. No hay cristianismo en el mundo. Si quitamos nosotros la resurrección de Cristo, quitamos el cristianismo. Porque sin ella, ninguno de nosotros estuviéramos aquí. Usted literalmente quita el corazón de la misma. Nosotros creemos que la resurrección sucedió por la fe en las Escrituras. La fe no es dada por el Espíritu, nos es dada por el Espíritu Santo. Hemos sido convencidos por el Espíritu Santo de que la Biblia es verdad. Y la Biblia dice que Jesús resucitó de los muertos y eso cierra cualquier discusión y punto. Porque es verdad. En realidad, eso es verdad. En la muerte y resurrección de Cristo tenemos una esperanza viva. No una esperanza vaga ni una esperanza vana, no, una esperanza viva. En el siguiente versículo dice, para una herencia que incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois, ¿qué? Dice, guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestado en tiempos postreros. En la muerte y resurrección de Cristo tenemos una esperanza viva, hermanos, que tiene como expectativa el privilegio de pasar la eternidad gozando con nuestro Señor. Esa es nuestra esperanza que tenemos nosotros. Esa esperanza viva que cada uno de nosotros los cristianos debemos esperar. Puedo decir con ansiedad, pero algunos no nos queremos morir hoy, ¿verdad? Ni mañana. Pero debemos esperar ese día. Yo sé que a veces es duro pensar en la muerte, pero si usted está seguro a dónde va a ir después de la muerte, puede llegar en cualquier momento. Y podemos tener la seguridad que vamos a estar con Él. Que vamos a tener vida eterna porque Él nos la promete. Dice que para una herencia que incorruptible, incontaminada, inmarcesible. O sea que no hay nada que lo pueda quitar, que diga Dios no. Es una salvación eterna para nosotros. Incorruptible quiere decir que la palabra indica algo que no tiene ninguna causa de decaimiento o de debilitamiento, o sea que eso no se cae. Por tanto, es algo que no sufre cambios o no sufre cambios negativos. Es algo que así es. Incontaminada significa algo que no es capaz de ser ensuciado o contaminado. No puede ser ensuciado o contaminado. Inmarcesible, algo que no puede mancharse. Esta palabra indica que Pedro está comparando la herencia con una flor. Al no marchitarse, la herencia siempre está en perfectas condiciones, hermosa, brillante y llena de perfume. O sea que la vida eterna siempre está allí. Una vez que nosotros le hemos aceptado a Él, la vida eterna siempre está allí. No se marchita, no se ensucia, no es incorruptible. En la muerte y resurrección de Cristo tenemos una esperanza viva, reservada en los cielos para vosotros. Y vida eterna. En el versículo 6 hasta el 9, ¿verdad? Y lo voy a leer, dice, en lo cual, o sea, en la salvación, vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo,
si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedera, prueba con fuego, que sea hallada en alabanza y gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Al fin de vuestra fe, afirma Pedro, es la salvación de nuestras almas. La salvación tiene un elemento pasado. Hemos sido salvados del poder del pecado y del reino de Satanás, porque Satanás siempre nos quiere llevar al pecado, pero hemos sido salvados nosotros. También tiene un elemento futuro, la segunda venida con la recompensa que recibiremos. Esa es la recompensa que nosotros debemos siempre estar esperando de nuestro Dios. Pero la salvación tiene también un elemento actual, algo que los creyentes están obteniendo durante su vida. Es algo que es hoy. ¿En qué consiste esta herencia? En parte es Dios mismo y gozar una comunión íntima con Él. En Salmos 16:5 dice la siguiente manera. Salmos 16:5. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. También consiste en la recompensa celestial en ser hechos semejantes a Cristo. En Primera de Juan 3:2 podemos ver eso. Primera de Juan 3:2. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Así que la resurrección, la muerte y resurrección de Cristo, hermanos, es la base principal de nosotros. Nosotros como cristianos debemos seguir paso a paso la palabra de Dios y así nosotros poder también llevar esto a otros cristianos. La palabra de Dios no cambia, la palabra de Dios sigue igual todo el tiempo, hoy, mañana y siempre. Y para nosotros debe de ser nuestro libro principal, en el cual nosotros como cristianos debemos seguirle todo el tiempo. Y a veces yo sé que es duro para nosotros decir que tenemos que leer la Biblia todos los días, pero es la base principal como cristianos nosotros. En 1 Corintios 9:25, Pablo comenta que la gente de este mundo hace mucho esfuerzo y se sacrifica tremendamente por ganar una corona que pronto se marchitará. Realmente nos esforzamos a veces tanto por algo aquí en la tierra que al fin y al cabo algún día se va a acabar. Un día todo esto se va a acabar. Y Pedro dice, no, es que donde nosotros debemos hacer tesoros es ¿dónde? En el cielo, ¿verdad? Siendo hecha de plantas naturales, cuando más el creyente debe estar dispuesto a luchar y a sacrificar por obtener aquella herencia que nunca se marchitará. Esa era una palabra muy apropiada para las personas a quien Pedro estaba escribiendo. Así que Pedro les anima a los que les está escribiendo a que hagan más cosas o más
cosas por servir a nuestro Señor Jesucristo que cosas por hacer aquí terrenalmente. Su muerte y resurrección es la garantía de nuestra vida eterna, hermanos. Escucha estas palabras tan conocidas y maravillosas de Jesús hablando en Juan 14:13. Dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La muerte y resurrección de Cristo son relevantes, hermanos. Todos los días de nuestra vida debemos recordarlo siempre, y no solamente una semana o cada año. Siempre debemos recordar lo que el Señor Jesucristo ha hecho en nuestra vida. Es sumamente importante para nosotros como cristianos que podamos nosotros darle la gloria y honra a nuestro Dios. A través del sacrificio y resurrección de su Hijo, nos aparta a Él por medio del Espíritu Santo y nos aparta para una vida eterna. No hay nada como pensar que nuestro Dios tiene algo preparado para nosotros. Y ya para terminar, hermanos, yo sé que ya se están durmiendo. Dice, ahora el apóstol Pedro escribió en el segundo versículo del primer capítulo unas palabras claves y dice: gracia y paz os sean multiplicadas. A causa de la obra de la Trinidad, usted puede regenerarle para poder hacer de usted una persona mejor. Ahora Dios puede salvar por su gracia. Dios, ya no tenemos que hacer nada para nosotros ganarnos el perdón de pecados y la salvación. No tenemos que hacer nada. Lo único que tenemos que nosotros es aceptar su gracia y su benevolencia para con nosotros. Es todo lo que tenemos que hacer. No hay nada más que podemos hacer. Él ya hizo todo en la cruz por nosotros, y a nosotros solo nos toca ser parte de Él y aceptarle. El apóstol Pedro dijo aquí: gracia y paz sean multiplicadas. Si la gracia de Dios, usted nunca conocerá la paz que solo Él puede dar. No la podemos conocer. Si la gracia de nuestro Dios, no vamos nunca a poder conocer la paz que Él tiene para con nosotros, que Él solo nos puede dar, hermanos. Si usted no cree que Cristo derramó su sangre por sus pecados, no podrá tener paz nunca en su corazón. No es necesario que nos diga que nosotros no disfrutamos esa paz. La paz la tenemos por dentro, porque a pesar de cada una de las cosas las pruebas que pasamos, las tribulaciones que pasamos, nosotros tenemos una paz interior, como lo dije hace rato. A veces nosotros podemos pensar que saliendo de aquí tal vez algo pase y nos muramos. Ojalá, pido a Dios que no sea así, ¿verdad? Pero tenemos esa tranquilidad, tenemos esa paz, porque sabemos a dónde vamos a ir, ¿verdad? Así que yo les animo, yo les invito a que reflexionemos que la muerte y resurrección de Cristo son esenciales para nuestra salvación, y es un fundamento esencial para la vida del cristiano. Vamos a orar. Padre bendito, gracias, Señor, por tu gracia, por tu amor, Señor. Gracias porque tú eres bueno para con nosotros, Padre. Y sabemos de antemano, Padre, que sin ti, Señor, pues nosotros no somos nada. Y te pedimos, Señor, dirección para que tú, Señor, nos guíes, para que nosotros seamos más apegados, Señor, a tu palabra, Señor. Y, Señor, podamos tener una continua comunicación contigo, Señor. Sabemos que si no fuera por tu Hijo amado, que murió en la cruz y derramó su sangre por nosotros, Señor, nosotros, Padre, no seríamos nada. Eres grande, eres poderoso, y solo tú tienes control de cada una de las cosas, Señor.
Bendice a mis hermanos, Señor, a los que no pudieron venir, Señor, pues, Señor, bendíceles también, Señor. Y, Señor, llévanos a nuestros hogares con bien. Y, Señor, te pedimos que todo lo que hagamos, Señor, sea para la honra y la gloria tuya, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.